El mundo de los microorganismos o microbios es invisible a los ojos. En él, las bacterias y los virus y otros microorganismos son los responsables de muchas de nuestras enfermedades, pero los patógenos, los que producen enfermedades, son una minoría. La inmensa mayoría de los microorganismos son seres vivos beneficiosos y esenciales para nuestra vida. Desde el momento que nacemos, recopilamos los microorganismos que nos acompañarán toda la vida. Y esa será nuestra microbiota, nuestra huella de microbios. En el presente tema vamos a hablar de la microbiota normal. Hablaremos también de los agentes patógenos, centrándonos en cómo actúan. Clasificaremos la enfermedad, hablaremos de las principales enfermedades y cómo controlarlas. Hablaremos de los agentes microbianos. Y vamos a comenzar entendiendo lo que es la microbiota normal. Es el conjunto de microorganismos asociados a las superficies corporales o a las mucosas, que producen por lo general efectos beneficiosos sobre el organismo. Y es que el 90% de lo que somos son microbios. Hay miles de especies en nuestro organismo. Cumplen muchas funciones, por ejemplo, la de activar nuestras defensas, fabricar algunas vitaminas e incluso protegernos ante la infección, evitando que nos colonicen otros microorganismos que sí podrían ocasionarnos algún tipo de enfermedad por ser patógenos. Y aunque es verdad que hay microorganismos como bacterias buenas y otras malas, la inmensa mayoría tienen una función beneficiosa. Constituyen lo que llamamos el bioma humano, ya que estamos refiriéndonos a los microorganismos de la especie humana. ¿Y en qué localizaciones lo vamos a encontrar? Lo encontramos en la piel. También tenemos una microbiota en la cavidad oral, en el tracto digestivo. Aparte del tracto digestivo, también en el tracto genitourinario y en el tracto respiratorio. En la piel y en la cavidad oral proliferan sobre todo bacterias gram positivas, como los estafilococos y también las levaduras. Pero vamos a destacar por su importancia el género Propionibacterium, causantes del acné, y el género Streptococcus, causante de la caries. En el tracto digestivo viven bacterias anaerobias o aerobias facultativas, por ejemplo destacamos E. coli. Esta bacteria tiene por lo general efectos beneficiosos, ya que contribuye a la digestión de los ácidos biliares y también aporta vitaminas al organismo. En las mucosas genitales habita también un elevado número de microorganismos, por ejemplo el hongo Candida albicans. Y es verdad que pueden aparecer infecciones, las candidiasis, pero esto sucede cuando hay un descenso del pH. Este hongo microscópico vive también en la cavidad oral y en el tracto digestivo. En esta zona del organismo se dedica a eliminar los restos de comida. Pero sabemos que no todos los microorganismos son beneficiosos. Incluso los de la microbiota podrían ser patógenos y provocarnos una infección, como sabemos. Bajo determinadas circunstancias, nuestro sistema inmune no los puede mantener a raya y surge la infección. Pero vamos a entender algo. Hay microorganismos que son parásitos y viven a expensas de otros organismos hospedadores. Les causan un perjuicio, una enfermedad y en ocasiones hasta la muerte. La patogenicidad se define como la capacidad potencial de un microorganismo para producir una enfermedad. La virulencia es el grado de patogenicidad y es la medida del número de microorganismos necesarios para producir dicho trastorno. Y cuando los patógenos crecen en un individuo, hablamos de infección. Pero vamos a ver cómo actúan estos agentes patógenos. Para provocar esta infección y crecer a expensas de un organismo hospedador, y por tanto causarle la enfermedad, lo primero que tiene que ocurrir es una entrada, una invasión. Así, los microorganismos potencialmente patógenos pueden transmitirse hasta el hospedador por diversos mecanismos. Vamos a ver las llamadas vías de transmisión. Sabemos que por contacto directo, por vía aérea, por ingestión de agua y alimentos, o atravesando barreras corporales a través de heridas, y las podríamos clasificar de esta manera. Vamos a ver una vía respiratoria, inhalando agentes patógenos contenidos en la tos, estornudos o en gotitas que están en el aire en suspensión, así actúa la gripe. En la vía digestiva, por ejemplo, cuando se produce la ingestión de agua o alimentos contaminados con el microorganismo. ¿Qué ejemplo podríamos dar? Botulismo, gastroenteritis, amebiasis. Por contacto sexual, por ejemplo, el SIDA y todas las enfermedades de transmisión sexual. La vía cutánea por contacto directo podría ser la lepra, cuando se produce a través de heridas, picaduras o pinchazos. Hablamos de la vía parenteral.
La peste es un buen ejemplo. Ahora, una vez que el microorganismo entra en contacto con el tejido, se tiene que adherir a él y se tiene que introducir en el tejido, llegar a las células. Y muchos microorganismos han desarrollado estructuras para que esto sea mucho más fácil y así favorecer la infección. Y es en este momento cuando provoca todo el cuadro de lesiones. Por un lado, puede ser una lesión directa debido a la multiplicación del microorganismo y provocar lesiones, por ejemplo, como destrucción de la piel o del tejido nervioso, como ocurre en la lepra y en la poliomielitis. Por otro lado, el microorganismo puede llegar a producir enzimas extracelulares, lo que llamamos factores de virulencia. Por ejemplo, si produce hemolisinas, va a destruir el glóbulo rojo, lo va a alisar. Esto ocasionará un debilitamiento en el organismo. Si produce leucocidinas, rompen leucocitos y bajan las defensas. Pueden producir también toxinas, tanto exotoxinas como endotoxinas, que son sustancias muy tóxicas para las células y los tejidos. Algunas de ellas provocan la intoxicación alimentaria. Pero aun con todo esto, la capacidad infectiva no solo va a depender de estas sustancias o del microorganismo, sino también del sistema inmune. Y es que por mucho que tengamos toda una batería de células y de sustancias que nos protegen, que nos defienden, muchos microorganismos han desarrollado mecanismos para evitar este reconocimiento y la actuación de las defensas. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente de dos formas. Bien, evitando el sistema inmune. Una buena estrategia es la protección a ser fagocitados, o bien porque no son reconocidos por los fagocitos del sistema inmune porque se han escondido o han desarrollado cápsulas o fimbrias, o bien liberando sustancias que van a causar un daño directo sobre estos fagocitos o sobre cualquier elemento del sistema inmune, provocando la inmunosupresión. Y es así, mediante todo este modo de actuación, como es posible que aparezca la enfermedad. Los microorganismos patógenos alteran el estado normal del individuo y causan enfermedades. ¿Cómo las vamos a clasificar? Según su origen, según la aparición y duración, y según la incidencia en la población. Según su origen, las tenemos infecciosas y también no infecciosas. Nos vamos a centrar en las infecciosas porque estamos estudiando a los patógenos. Las no infecciosas son enfermedades que no están producidas por patógenos. Según su aparición y duración, hablamos de agudas y crónicas. Si aparecen rápidamente y duran poco, agudas. Si se desarrollan lentamente y duran mucho tiempo, crónicas. Pero si hablamos de la incidencia en la población, cuando ocurre de una manera ocasional, por ejemplo, la fiebre amarilla, se dice que es una enfermedad esporádica. Una enfermedad epidémica es aquella que se difunde rápidamente en un área, pero en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, una epidemia de cólera o de gripe. Es decir, va a haber muchas personas contagiadas en un área muy restringida. Eso es una epidemia. Las enfermedades que son exclusivas de una región concreta es una enfermedad endémica. Y aquellas que se extienden a muchos países, afectando a un amplio sector de la población mundial, se llaman pandemias. En la segunda mitad del siglo XX, el SIDA constituyó una de las principales pandemias. Bueno, pues vamos a recoger ahora en una tabla cuáles son las principales enfermedades.
Las medidas de prevención y control de las enfermedades infecciosas son importantes para la salud. Un agente antimicrobiano es una sustancia que mata o inhibe el crecimiento de los microorganismos. Los agentes antimicrobianos que se emplean para eliminar los microorganismos de los objetos inanimados son desinfectantes. Hablamos de sustancias como detergentes, el alcohol, el agua oxigenada, el yodo, etc. Estos mismos pueden actuar como antisépticos, que son agentes antimicrobianos que se utilizan con el mismo fin, pero sobre los tejidos de los seres vivos. Los agentes químicos, que también son antimicrobianos y se utilizan para el tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos, son los agentes quimioterapéuticos. Las sulfamidas actúan inhibiendo la síntesis del ácido fólico, mientras que los antibióticos actúan a distintos niveles, inhibiendo la síntesis de proteínas, síntesis del ácido nucleico o bien la síntesis de la pared celular bacteriana. Los antibióticos son agentes antimicrobianos producidos de manera natural por otros microorganismos. Sobre todo lo producen los hongos. En general tienen efecto antibacteriano, aunque también los hay antifúngicos, es decir, matan bacterias, pero también pueden matar hongos. La acción antibacteriana de los antibióticos puede tener lugar a varios niveles. Pueden inhibir la síntesis de la pared bacteriana, cefalosporinas y penicilina. Pueden inhibir la síntesis del ácido nucleico, rifampicina y quinolonas. ¿Qué antibióticos inhiben la síntesis de proteínas? Tetraciclina, eritromicina y la streptomicina. Y si alteran la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática, ahí están las polimixinas, por ejemplo la polimixina B. Y estos son los principales antibióticos. Como principales antivirales están la AZT, ácido timidina, el aciclovir y los interferones. Como principales antifúngicos, la nistatina, el metronidazol y la cloroquina. Estos también son antiparasitarios. Sucede que los hongos y los parásitos son organismos eucariotas con mecanismos celulares y metabólicos semejantes a los de los animales superiores, y es mucho más difícil encontrar compuestos eficaces para combatirlos. Y todas estas medidas en colaboración con el sistema inmune van a permitir que los microorganismos no afecten a nuestra salud.